Tengo algunos gráficos que los voy a pasar primero, sin enlazarlos con la charla propiamente dicha, pero serían más bien informativos acerca de en qué punto estamos. Bueno, este gráfico nos muestra la evolución del Producto Bruto Interno en los últimos 10 años. Después de la caída de la crisis internacional, el Producto Bruto se recupera, pero vemos que entre el 2011 y el 2017 prácticamente hay un estancamiento, con subidas en los años impares y bajada en los años pares. Faltaría proyectar la línea del 2018 con la caída que está pronosticada. Este gráfico nos muestra la inversión en la Argentina, la inversión de capital en la Argentina, que incluye las inversiones en la industria y la construcción. Lo que muestra este gráfico es que el nivel de inversión en la Argentina es muy bajo en relación a otros países. La inversión, principalmente la inversión productiva, es muy baja en la Argentina en relación a otros países. Acá nos muestra lo mismo en precios constantes del 2004. Este gráfico nos muestra el balance de la cuenta corriente, que es sobre lo que me voy a referir bastante, que es tiene que ver con el sector externo de la economía argentina. El balance en cuenta corriente reúne el resultado de la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, el resultado de la balanza de rentas, las que salen y las que entran, y de servicios, los que se pagan y los que se cobran. Lo que muestra este gráfico, que es muy importante, es que desde el año 2010 prácticamente, la Argentina entró en un campo deficitario, crecientemente deficitario en materia de sector externo. Llegando en el 2017, la balanza en cuenta corriente a ser negativa en 30.000 millones de dólares. Y fue de 15.000 en el 2016 y otros 15.000 aproximadamente en el 2015. Acá nos muestra esa misma balanza en porcentajes del PBI. Hasta el 2017 vemos que el déficit de la balanza en cuenta corriente alcanzó al 6% negativo. Este gráfico nos muestra la evolución de las exportaciones. Prácticamente también están estancadas. No han podido subir después del rebote hasta el 2011. Esto nos muestra el resultado de la balanza de comercio de los productos industriales. Entonces, vemos que permanentemente la balanza de productos industriales es negativa y crecientemente negativa. Es decir, que nos está mostrando que tenemos una industria no exportadora y que está dependiendo de importaciones de materias primas, productos intermedios y bienes de capital. Además de cómo, en la medida en que se fue abriendo el comercio exterior, comenzaron a entrar productos de consumo, artículos de lujo y otras variables. Acá nos muestra la evolución de la deuda pública. No es solo la externa, incluye externa y la interna, deuda del Estado Nacional, y la evolución a partir del 2008, que es creciente hasta el 2015, y cuando cambia el gobierno la tendencia se hace mucho más ascendente. Tiende al infinito, sí. A más infinito. Esta es la deuda pública en moneda extranjera, también creciente. Bueno, esto es una evolución de precios. Acá estamos, por eso en cualquier cosa podemos hablar después. Se ha abierto una brecha muy grande entre los precios mayoristas, que es la primera, la línea del medio, la línea del medio respecto de los precios minoristas. Y está el gráfico comparando la evolución de los precios con el dólar. El hecho de que los precios mayoristas sea muy superior a la evolución a los minoristas significa que hay una porción todavía de incremento de precios que no se ha trasladado al consumo.
Acá hay unos cuadros que muestran situación mundial, son gráficos tomados del Fondo Monetario Internacional, donde muestra algunos datos sobre la evolución, sobre el momento que se está viviendo desde el punto de vista comercial en el mundo. Entonces tenemos índice de precios de alimentos en caída, digo esto porque es lo que exporta la Argentina, materias primas en caída, harina de soja en caída, bastante pronunciada, aceite de soja también, carne también, y algunos productos industriales que suben son los que se importan, en este caso fertilizantes. Bueno, el tema sería, con estos datos, abordar el título de la charla, sobre el cual está difundida la idea, principalmente por los economistas de la corriente principal y por el propio presidente Macri, quien ha sostenido que no podemos vivir más allá de nuestros recursos, que el problema de la crisis está centrado en el déficit del Estado. Y es lo que sostienen muchos economistas, que en los últimos 70 años todas las crisis en realidad se han derivado de este factor. Esta opinión puede discutirse, puede tener importancia desde el punto de vista de la estructura de los ingresos del Estado y del destino del gasto, pero en sí mismo el gasto público no pienso, en lo fundamental, no es causante de las crisis económicas en la Argentina. Hay una posición, una explicación dada por Keynes en su momento, de que en situación de relativo desempleo de los recursos, del empleo humano y del resto de los recursos, un incremento en el gasto público contra deuda, por ejemplo, puede significar un aumento del nivel de actividad, porque a medida que se invierte, que se toma deuda, el Estado toma deuda para incrementar el gasto, y ese gasto se destina a pagar salarios o contratar empresas para obras públicas y por lo tanto aumentar las ganancias, en esa medida puede rebotar como un aumento de la producción. Puede haber un aumento de precios, pero en definitiva puede producir un aumento en el nivel de actividad. Quiere decir que no todo el gasto público de por sí es causante de crisis. Hay que ver las condiciones en las que cómo se desenvuelve este gasto. Contra esta posición, que es la más difundida, pienso que hay que volver a algunas explicaciones de los economistas estructuralistas que ponen el foco en el sector externo de la economía. Y en el caso argentino, la cuestión pasa por lo siguiente. La Argentina tiene exportaciones que en este momento están prácticamente estancadas, que lo principal, como vimos, provienen del sector primario, del sector agroexportador, del sector agrario. Y lo que va de la industria allá afuera menos que compensa, porque entra mucho más de importaciones industriales que las exportaciones. Por lo tanto, tenemos un sector externo que está dependiendo del campo, de las exportaciones agrarias, que a su vez toman precios internacionales, tienen alta productividad, ¿no? Y es parte de la vieja inserción de la Argentina como país agroexportador desde el fin del siglo XIX hasta el día de la fecha. Y al mismo tiempo tenemos un sector industrial que se desarrolló bastante sistemáticamente desde la crisis del 30 en adelante, por la vía de la sustitución de importaciones, empezando por la industria liviana y luego avanzando grados en la complejidad de la industrialización. Pero este sector industrial en la Argentina no alcanzó a una integración de manera que poder romper con la dependencia de la importación permanente de materias primas, medios de producción, técnicas importadas, etcétera, de manera que es un sector industrial importador. ¿Qué pasa?
que cada avance en el desarrollo argentino, que implica avance en la industrialización, porque para un país de 45 millones de habitantes no puede vivir exclusivamente de la producción agropecuaria, todo avance de la industrialización repercute en el sector externo porque implica una demanda de divisas que está dependiendo del sector primario, del agrario. Y cuando esta industrialización avanza en algún grado importante, aparece el estrangulamiento del sector externo, la incapacidad del sector primario de obtener, de conseguir las divisas necesarias para sostener el desarrollo industrial. Entonces tenemos un problema estructural, conocido como el estrangulamiento del sector externo. Es como una especie de cepo o límite al desarrollo económico argentino. A este planteo, desde el punto de vista de las ramas de la producción, habría que agregarle otro tema bastante delicado, que es el problema de los sistemas de propiedad. Porque, por ejemplo, en el caso de las exportaciones agrarias, ¿qué predomina? Predomina los grandes propietarios de campos, hoy vinculados con los pools de siembra, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en la producción de soja, 1.700 productores están produciendo más del 55% de la cosecha de soja. Quiere decir que hay una alta concentración y eso da a estos sectores un alto poder en relación a si las políticas gubernamentales satisfacen sus intereses o no. Y el poder que tienen, ¿cuál es? Retirar los campos de la producción, porque son los que controlan este factor. Nuestro país se ha encontrado con esto, ha chocado varias veces en su historia con este problema, desde los tiempos del IAPI hasta no hace mucho con la resolución 125. Y el otro problema, que tiene que ver con los sistemas de propiedad, y que también es delicado tratarlo porque no se discute esto con la suficiente intensidad, es el problema de la inversión del capital extranjero en la economía argentina. El INDEC, por ejemplo, de las estadísticas del 2014, publica que de las 500 principales empresas, 315 son extranjeras. Y del resto, la mayoría están vinculadas al capital extranjero. Entonces, ¿qué pasa? Estos capitales están invertidos en la industria, en las finanzas, en los transportes, también en el campo, ¿no? Han estado comprando campos en el último periodo. Pero lo principal es que las ganancias de estos sectores, que son por lo general super ganancias porque tienen posiciones dominantes en cada una de sus ramas, se reinvierten en la Argentina en una medida pequeña, en la medida en que la Argentina es un buen lugar para expandir sus negocios, pero en la medida en que hay otros lugares en el mundo mejores para expandir sus negocios, estas ganancias se van. El primer gráfico nos mostraba una situación de estancamiento en el Producto Bruto. ¿Qué han hecho los capitales extranjeros? Se han ido en la medida que pudieron. Entonces, ¿qué pasa cuando el capital extranjero retira sus ganancias de la Argentina? Supongamos, para dar un ejemplo, tenemos la cosecha de soja, ¿no? 20.000 millones de dólares en sus distintas variantes. Supongamos que la demanda del capital extranjero son 10.000 millones de dólares, que vienen a retirar ganancias por 10.000 millones de dólares. Se exportan los dólares, entran 20.000 millones, individualmente todos ganan, las empresas exportadoras, los productores, etc. Pero a nivel social, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la mitad de esa exportación de soja queda en el exterior sin contrapartida. Porque de esos 20.000 millones que entran a la Argentina, 10.000 hay que entregárselo a quienes están demandando divisas para llevárselas. Por lo tanto, salen productos argentinos y no entra una contrapartida en medios de producción y en bienes que sirvan desde el punto de vista reproductivo, que permitan ampliar la inversión y el crecimiento de la economía nacional. Es decir, que para un país como el nuestro, que no tiene inversiones en el exterior que le permitan rentas que compensen esta salida, el problema es un problema, la inversión del capital extranjero. Por este motivo que estoy explicando, que exportamos bienes y una parte de esos bienes se quedan afuera, no entra nada a cambio.
porque se quedan como divisas que van a otros países, ahí sí, en otros países a aumentar el empleo y la producción, pero no acá. Perdón, Sí. Ricardo, ¿y no hay un tope No. de esas divisas para No, bueno, en algunas épocas dependió de los gobiernos, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de... Llevar todas las divisas. Bueno, hubo épocas en que se pusieron limitaciones. En este momento no hay ninguna limitación. Entonces, digamos que entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué panorama tenemos en el sector externo? Tenemos dólares genuinos originados en el sector agropecuario y una demanda de divisas de una industria importadora que tiene que competir con la demanda de divisas de los capitales que se quieren ir. Y además tiene que competir con la demanda de divisas de los acreedores financieros que quieren que se les pague los intereses de la deuda externa. Bueno, esto es lo que llamamos estrangulamiento del sector externo. Esto es lo que ha ocurrido en nuestro país desde hace 70 años. No ha sido el problema del déficit fiscal, sino ha sido este problema en el sector externo. Es como si en un país desarrollado, por ejemplo, la producción se desarrolla hasta que aparece la superproducción. Las empresas producen tanto que no hay suficiente demanda y bueno, ahí se abarrotan los mercados, caen las ganancias, etcétera, y vienen las crisis. En nuestro país, mucho antes de la superproducción, tenemos el cepo del estrangulamiento externo. Porque estamos dependiendo de que el campo entregue las divisas necesarias para que el crecimiento prosiga. Y como si prosigue el crecimiento, aumenta la demanda de divisas, porque el crecimiento en este país tiene que pasar por la industria, porque si no, no hay empleo para la mayoría de la población. En la medida en que hay crecimiento, hay mayor presión sobre el sector externo y esta competencia por las pocas divisas que se están obteniendo en el último periodo. Este es el marco para analizar, me parece a mí, la crisis actual de la economía argentina. No es que la economía argentina no produzca suficiente ahorro, porque hay teorías, por ejemplo, la CEPAL siempre dijo que había que apelar al capital extranjero porque acá no había ahorro suficiente y por lo tanto había que complementar la inversión con la inversión extranjera. El problema es que hay ahorro, nada más que se va como inversión al exterior, porque en la medida que hay ganancias hay ahorro. Supongamos, los trabajadores no ahorran. No podemos decir, quien trabaja tiene una escasa capacidad. ¿Quién tiene capacidad de ahorro? Los empresarios, ¿no? Los que tienen medios de producción, capitales, etc. En la medida que estos envían una proporción importante sus ganancias al exterior, lo que sería el ahorro, que no se transforma en inversión acá, sino que se transforma en inversión en otro lado. Entonces, es como si se duplicase el problema de la estructura económica argentina. Es el mismo problema con dos aspectos. Un ahorro que no se invierte acá y una presión sobre el sector externo que periódicamente queda estrangulado y ahí es necesario pasar a una solución de ese problema, que por lo general, ¿cuál ha sido? Devaluación, recesión, desocupación y buscar por esa vía una solución al estrangulamiento. Esto ha pasado periódicamente cada 7, 8, 10 años en nuestro país. Pero en los últimos tiempos tuvimos la de, qué sé yo, la del 75 con Rodrigo, la del 83 en las finales de la dictadura, la del 89 con, bueno, del Plan Primavera, en fin, el Plan Bonex, y finalmente la del 2001. Ahora, otro aspecto que quería tocar es que esta situación particular ha provocado la existencia en nuestro país de una suerte de péndulo económico y también político. ¿En qué consiste el péndulo? Se han aplicado políticas expansivas, podríamos decir desarrollistas, interesadas en avanzar en la industrialización, en aumentar el empleo, etc. Estas políticas, en la medida
que chocan con el estrangulamiento del sector externo y no consiguen aumentar la producción vía aumento del gasto, porque ahí la oferta está muy controlada, estas políticas terminan teniendo que ser sucedidas por políticas opuestas, que son las que van al ajuste. Entonces, producida una situación de estrangulamiento en el sector externo, aparecen las soluciones devaluacionistas, que producen una recesión y buscan por esa vía una solución. Esto ha sido un péndulo bastante permanente desde el punto de vista económico. Antes de la crisis, antes de la dictadura, por ejemplo, se hablaba del stop and go. Los gobiernos hacían un par de años avanzaban y otro par de años retrocedían mediante una devaluación para poder acomodar los números a esa situación de estrangulamiento. Eso que vimos en el PBI, bueno, lo que vimos en el PBI que hacía un año con otro, ahora últimamente es los años pares. La economía cae y los impares suben. Los años pares sería el stop. Se ajustan las cosas para que los números mantener un equilibrio macroeconómico. En los años impares, que hay elecciones, se suelta un poco la manija para conseguir un consenso tal que permita que haya una chance electoral. Está todo fríamente calculado. Bien. Bueno, pasemos al tema de la crisis actual, más en concreto. Y tiene que ver con los propósitos iniciales, con la política implementada por el gobierno de Macri desde el momento que asumió. Ahí se planteó la discusión si gradualismo o shock. En general, los economistas de la corriente principal, digamos, los que ocupan los cargos en los organismos financieros internacionales, dicen que ante una situación de estrangulamiento como la que existía al finalizar el gobierno de Cristina Fernández, y que se estaba dilatando y postergando con controles a las importaciones, con el famoso cepo, con ciertas restricciones a la remisión de ganancias, etcétera, pero que había incubado ya la crisis en el sector externo. La solución que estos recomendaron fue, siempre tienen dos tipos de soluciones: o ir a un shock recesivo que ajuste las cuentas, o ir directamente a un endeudamiento acumulativo que permita mantener el equilibrio macroeconómico mientras se busca una solución más a largo plazo. En el caso de Macri, del gobierno de Macri, buscó una cuestión intermedia, es decir, fue gradualismo desde el punto de vista fiscal, porque no fue de entrada un shock recesivo como el que haría falta en su momento desde el punto de vista de estos intereses, y combinó ese gradualismo fiscal con un shock cambiario, devaluación, disminución de las retenciones, y un shock monetario en el sentido de elevar la tasa de interés para atraer capital. Combinó gradualismo con shock y sostuvo eso con un feroz endeudamiento para poder mantener ese equilibrio macroeconómico. Había que sostener el desfasaje en el sector externo con endeudamiento. Ahora, habría que decir que ¿por qué en definitiva este plan inicial fracasó? Por un lado, hubo factores externos. Todos estamos conociendo que existe en desarrollo una crisis, una guerra comercial que está dando pasos a partir del año que viene más importantes. Alzan la tasa de interés en Estados Unidos, lo que ha determinado esta caída en el precio de las materias primas y un encarecimiento de los préstamos internacionales, y por lo tanto afecta a la economía argentina. Pero lo principal no han sido los factores externos, sino los factores internos. Y para eso hay que analizar un poquito las medidas que fue adoptando este gobierno.
medidas que tenían objetivos manifiestos, pero que en realidad buscaban otros objetivos. Entonces, al avanzar en esos otros objetivos, fue creando grandes desequilibrios macroeconómicos. Por ejemplo, se dijo que la devaluación inicial en diciembre de 2015 iba a permitir solucionar, o por lo menos avanzar en solucionar el problema del sector externo. Y en realidad esto no ocurrió porque el objetivo no fue en lo inmediato, sino que lo que se buscaba era, desde el punto de vista del plafón político, obtener un acuerdo con los grandes productores agropecuarios. Entonces, en ese momento de evaluación, lo que implicó duplicar o triplicar los ingresos de un exportador de soja y eliminación de las retenciones. Por el lado de las importaciones, apertura importadora para contrarrestar ese control que ejercía Moreno en forma arbitraria, que a uno le daba un permiso de importación y al otro no. Bueno, ahora se abrieron totalmente las importaciones. Y el objetivo era, se dijo, de esa manera contribuir a combatir la inflación y a aumentar la eficiencia en la industria nacional. En realidad lo que ocurrió fue que la industria, buena parte de la industria, los sectores, las pymes y medianas empresas, se encontraron atrapadas entre la apertura importadora y las altas tasas de interés que se habían implementado para atraer capitales golondrina. Y por lo tanto fue muy penoso la evolución de ese sector en la economía. Tengamos en cuenta que acá se ha planteado en este gobierno como objetivo de máxima, lo han dicho en muchos discursos, lo ha dicho Macri en muchos discursos, transformar a la Argentina en el supermercado del mundo. Lo habrán escuchado. ¿Qué significa supermercado del mundo? Significa que si esto madura, no vamos a tener una industria metalmecánica, atómica, etc. Vamos a tener sobre las exportaciones agropecuarias una industria que procese en algún grado los productos primarios, exportaciones extractivas de minería, algo de pesca, algo de energía, y punto. Por lo tanto, es un programa que en la apertura de las importaciones no contemplaba el desarrollo de una industria integrada, capaz de ir independizándonos en este aspecto del resto del mundo, sino más bien esto que ocurrió: apretar a gran parte de la estructura industrial entre las dos partes de la tijera. Por un lado la apertura importadora y por otro lado las altas tasas de interés que inhibían la toma de créditos para el desarrollo. Otro aspecto importante, otra medida importante que tomaron de entrada fue la liberación de los movimientos de capital, que se suponía, a la par del endeudamiento, que esto se hacía para aumentar la inversión productiva, que iban a haber una lluvia de capitales para aumentar la inversión productiva. El objetivo de fondo, en realidad, era endeudar a la Argentina y permitir el ingreso de capital golondrina para abastecer de dólares esa demanda insatisfecha que presionaba sobre el sector externo. Este endeudamiento y la entrada de estos capitales, que fluctúan rápidamente, que entran y salen muy rápidamente, no fue para promover la inversión productiva, si bien lo hubieran deseado, pero de hecho en la coyuntura no fue así, sino que permitió financiar el estrangulamiento en el sector externo y mantener un aparente equilibrio, una aparente estabilidad macroeconómica en ese plano. Eso permitió a la vez, después del periodo del kirchnerismo, que una demanda insatisfecha de remisión de capitales al exterior tuviera lugar. Y entonces en un corto plazo se fueron del país, en el año 16 y 17, 2016-2017, 45.000 millones de dólares por la vía de la balanza en cuenta corriente. 15.000 millones en el 2016 y 30.000 en el 2017.
por déficit comercial, por giro de ganancias y royalties y otros beneficios al exterior y pago de intereses de la deuda. Y a la vez salieran hasta marzo del 2018, antes de la fuga, antes de la disparada hacia el dólar, 60.000 millones de dólares. La contabilidad del Estado habla de particulares no financieros, digamos, gente que compra dólares para llevárselo al exterior y meterlo en el colchón. De manera que el endeudamiento y esta entrada de dólares funcionó para 45.000 millones de dólares de la pérdida de la balanza en cuenta corriente y 60.000 millones de dólares de fuga de capitales, o de dólares si quieren. Prácticamente vaciando las reservas del Banco Central. Ya eran muy bajas cuando se fue Cristina Fernández y después fueron subiendo, pero si uno analiza en todo momento las reservas netas, siempre estuvieron casi por debajo de lo de... Hoy, por ejemplo, hay 49.000 millones de dólares en las reservas, pero son casi todas prestadas. Integran las reservas del Banco Central los depósitos en dólares de los particulares en los bancos, más deuda a corto plazo de menos de un año, y las reservas netas disponibles no superan 10.000 millones de dólares. Porque todo ese endeudamiento y esa entrada de capitales golondrina se disparó, se fue. Entonces, el tema es que lo que ha ocurrido este año es que la Argentina se encontró de pronto en una situación de default. ¿Qué pasó? El plan instrumentado desde el diciembre de 2015 al 2016 tenía un eje que era lo que se llama el estado de confianza. El gobierno se propuso restaurar el estado de confianza hacia el gobierno argentino, hacia la Argentina, de manera que los capitales internacionales pudiesen libremente entrar y salir como lo hacen en cualquier país desarrollado. Ahora, el estado de confianza, el estado de confianza significa que pone el manejo de la economía a disposición de la libertad de mercados. Y los mercados son controlados por los que tienen posiciones dominantes en esos mercados. Por lo tanto, decir que se quiere restaurar el estado de confianza significa, de forma indirecta, poner la política gubernamental bajo control de esos líderes de la industria y las finanzas. Porque si yo tomo una medida, adopto una medida que contradice los intereses de estos sectores, cuya confianza permite mantener un equilibrio macroeconómico, y si yo tomo una medida que contradice estos sectores, se destruye la confianza, estos sectores reducen la inversión, disminuyen la producción, aumenta el desempleo y la fuga de capitales. Por lo tanto, el gobierno, en la medida en que queda atrapado en ese esquema de el estado de confianza, ha quedado en forma indirecta subordinado a las decisiones de los grandes líderes de la industria y las finanzas que manejan los grandes negocios. A partir de ahora, cuando viene el default inminente y se va a recurrir al Fondo Monetario Internacional, ese control, en lugar de ser indirecto, pasa a ser directo. Ahora el Fondo Monetario Internacional financia en lo inmediato al gobierno argentino para evitar que caiga en default, pero establece un control directo, ya no simplemente el indirecto basado en el estado de confianza y la confianza de estos economistas de que los mercados arreglan todo, que la libertad de mercados arregla todo. En lo inmediato la crisis se desató por la bomba de las LEVAC. La crisis se desató, por eso decimos default, porque se implementó un mecanismo de alza de la tasa de interés y de absorción monetaria. El Banco Central, vía la emisión de este bono, LEVAC, absorbía
la cantidad de dinero que emitía para comprar esos dólares del endeudamiento y para sostener las finanzas del gobierno. Entonces el Banco Central emitía para esos fines y para evitar que esa cantidad de dinero, decían ellos, fuese a generar inflación, crearon este instrumento de absorción de ese dinero, que por un lado emitían y por otro lado absorbían pagando una tasa de interés muy alta, que fue lo que ocurrió con las LEBAC, que fueron creciendo hasta llegar a 1.400.000 millones de pesos, con un déficit cuasi fiscal enorme en materia de intereses. Y el Banco Central quedó prácticamente desfondado. Esto, sumado al estrangulamiento del sector externo, generó esta situación de prácticamente default, que de golpe espantó a Macri y de un día para otro al Fondo Monetario Internacional a pedir socorro. Sabemos que el endeudamiento vía LEBAC no era para eliminar, no era esa absorción monetaria, no tenía como fin reducir la inflación. Aparte no es por esa vía monetaria como se reduce la inflación, sino que el sentido principal era alta tasa de interés en las LEBAC para atraer fondos del exterior. Claro, para que vinieran. Esa era la principal función. De hecho, la inflación, por ejemplo, en el 2016 fue del 41%, en el 2017 del 25%, creo, si no mal lo recuerdo, y este año vamos entre el 45 y el 50, así que acá nadie se preocupó por la inflación. Si bien se dijo que vía esta absorción monetaria se combatía desde el punto de vista monetario contra el alza de los precios. Cuando en realidad la inflación no puede atenderse solo desde el punto de vista monetario, porque la inflación hay que tener en cuenta los dos lados del mercado. Volviendo al tema de la emisión monetaria, del gasto público, del déficit del Estado, el déficit del Estado puede ser inflacionario si al emitir dinero, por ejemplo, para pagar sueldos, ese dinero aumenta la demanda agregada y va a comprar, y la oferta no aumenta la producción lo suficiente como para atender ese incremento en la demanda, y por lo tanto aumentan los precios. Entonces, para saber si una emisión monetaria, si el gasto del Estado es o no inflacionario, hay que atender los dos lados del mercado. Puede haber emisión monetaria o incremento del déficit estatal vía préstamos que no sea inflacionario, en la medida en que del lado de la oferta a ese aumento en la demanda se responde con un aumento en la producción. Ahora, si el gasto del Estado se incrementa en factores no reproductivos que no aumentan la demanda agregada, por ejemplo, si va hacia el pago de intereses de la deuda externa, o va al pago de sobreprecios en la obra pública, o se destina a fines que no son reproductivos, ese gasto sí va a ser inflacionario, porque es una cantidad de dinero que se vuelca sin que genere ninguna repercusión del lado de la producción. Entonces, la crisis en lo inmediato se desata por este lado, hasta que finalmente llegamos al plan del último periodo, este plan que se lo llama doble cero, el mini plan del doble cero, ¿no? Este plan que se lanzó en acuerdo con el Fondo Monetario, basado en cero déficit fiscal y cero emisión monetaria. A la vez se planteó para la cotización del dólar una banda entre 34 y 42 pesos que se ajusta todos los meses en un 3%, y se elevó la tasa de interés para seguir absorbiendo fondos y crear una nueva bicicleta a una tasa que está en lo inmediato en un 75% aproximadamente, que es el caso de este bono que se ha emitido, que compran los bancos, se llama el LELIQ, que es un bono que se extiende a 7 días, y por lo tanto al anualizarlo la tasa real es del 105%, del 70 y pico para el plazo a 7 días, pero si yo capitalizo los intereses cada 7 días, la tasa de interés es del 105%. Por lo tanto es una tasa fenomenal que está paralizando la economía, las empresas pequeñas y medianas,
y está creando un déficit cuasi fiscal impagable, porque pagar los intereses de la deuda emitida por el Banco Central en este momento representa 1.400 millones de pesos diarios a esa tasa. En definitiva, este plan de último recurso lo que ha buscado es evitar el default en lo inmediato y tratar de ganar tiempo para ver si se encuentra un camino que permita salir de la debacle. A la vez, déficit cero, es imposible el déficit cero. ¿Por qué es imposible? Acaban de aprobar la semi-aprobación del presupuesto 2018-19 con déficit cero desde el punto de vista del gasto público, ajustando partidas de todo tipo, de inversión, sociales, etc. Salud, educación. Pero aumenta el pago de intereses de la deuda y el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Y ese déficit, hay un comentario de un economista que me parece muy inteligente, que se llama Walter Graciano, que sostiene lo siguiente. Es una publicación del 21 de octubre. Dice, es necesario tener en cuenta que las tasas de interés en pesos y en dólares representan un gran déficit fiscal. La deuda por intereses que hay que afrontar es enorme. El déficit financiero del Estado nacional equivale al 3,3% del PBI y el cuasi fiscal del Banco Central es del 6,3% del PBI. Si sumamos los dos déficits, estamos en un déficit fiscal del 9,6% del PBI. Entonces, este economista dice, por lo que el esfuerzo de reducir el déficit operativo al 0% de poco y nada sirve y casi no importa, dice él. Le importa a la gente que va a sufrirlo. Pero desde el punto de vista macroeconómico, reducir a cero el gasto mientras estoy inflando el gasto vía intereses en un 9,6% del PBI, es prácticamente insostenible. Y lo mismo con la emisión... Sí. ¿En el 2001 cuánto era ese déficit? Del 5,3. Ahora estamos en el 9, ¿no? Ahora estaríamos en el 9,6. Sí. O sea que esto y el déficit... Claro, o sea, han agravado las variables que ya venían bastante serias a fines del 2015. Todas se han agravado. Y desde el punto de vista de la cero emisión, uno diría, si yo estoy pagando el 105% anual sobre los títulos que emite el Banco Central, algunos dicen, están pagando papeles con más papeles. Es decir, los bancos, estos títulos los compran los bancos. El Banco Central le da, los bancos lo compran con plazos fijos de los ahorristas. Le pagan el 45, el 50 al ahorrista y colocan esa plata, el 75% en el Banco Central. El Banco Central a los 7 días se renueva y le paga los intereses con más papeles. Entonces la bola va creciendo. En algún momento hay que pagarla. Es decir, yo también emito papeles sobre papeles, pero en algún momento va a tener que aparecer el dinero. Sea porque los ahorristas empiecen a asustarse, quienes tengan plazos fijos vean que esto va mal y empiecen a retirar los plazos fijos para llevárselos al dólar, o los mismos bancos empiecen a reducir la colocación en títulos del gobierno. Por lo tanto, emisión cero a estos niveles de déficit financiero es imposible. No sé, no se puede. La influencia de esa tasa de interés en los cambios de cheque. Bueno, eso es tremendo para la pequeña y mediana producción. Claro. Así es. Ni la usura más eso en su momento. Exactamente. Lo mismo que la inflación afecta no solo a todos los sectores de asalariados y jubilados, sino también a los pequeños y medianos empresarios, comerciantes, industriales, que no tienen posición dominante como para trasladar los aumentos inflacionarios de lo que compran a los precios inmediatos. En muchos casos tienen no solo que sufrir esa tasa de interés, sino que además no pueden trasladar a los precios los incrementos que le mandan
las grandes empresas de la alimentación o de lo que fuere. Quita competitividad también, porque al no poder, el más chiquito no puede financiar, porque no tiene forma de financiarse. Exactamente. Pero en el supermercado del mundo, ¿cuál sería el lugar del chiquito? Mirá. Por eso habría que ver y discutir un poco cuáles son los proyectos acá que se juegan. Eso le iba a preguntar, En la ¿qué se discusión dice? del agroexportador, ¿no? Claro, claro. ¿No quiere un país agroexportador? Claro, no No alcanza. Ya lo vivimos, Pero no lo único. lo vivimos hasta la década del 30 como tal cosa y después no, la Argentina no pudo solucionar ese problema. La dependencia de las exportaciones agropecuarias. No lo pudo solucionar por este tipo de desarrollo industrial que tuvimos, tienen que ver los sistemas de propiedad. Hubo países que pudieron integrar en el último, con la llamada globalización, esas cadenas internacionales de suministro que arrancan en Taiwán, en China, en Corea, en Malasia y terminan en el Silicon Valley. Y han podido de esa manera integrarse en cadenas de producción de manufacturas. En el caso nuestro no estamos insertos en ese tipo de... No, pues la mano de obra en las otras es... Claro, pudieron hacerlo sobre la base de la mano de obra del dólar por día. Claro. Y estamos insertos en ese tipo de cadenas en los eslabones iniciales del sector agropecuario sería, ¿no? Pero no le abra a la Argentina campos de desarrollo inmediatos, salvo las expectativas que tiene el gobierno en Vaca Muerta con desarrollo energético, que puede tener sus frutos, pero a su vez esos frutos en materia de producción de gas y petróleo van a estar contrapesados con las ganancias extraordinarias de las empresas que están trabajando allí, que van a buscar la vía. ¿Qué parte ya fue privatizada, digamos? Claro. Se la van a llevar todas. Exactamente. Bueno, y el problema entonces es si el curso de los acontecimientos con este plan doble cero tiende a resolver el estrangulamiento del sector externo. Entiendo que no lo va a resolver. No lo va a resolver. Porque si bien en lo inmediato, ya por ejemplo este mes hubo un pequeño superávit comercial, porque las exportaciones avanzaron poco, porque las devaluaciones ejercen un efecto sobre las exportaciones, pero no inmediato, porque hay que esperar la cosecha siguiente, entonces el efecto es más bien inmediato. Pero la tremenda devaluación afectó las importaciones, que cayeron drásticamente, entonces ha habido un pequeño superávit comercial. También cayó el turismo al exterior. A su vez están creciendo las remisiones de ganancias y los pagos de intereses, que es lo que muestra el presupuesto 2019. Por lo tanto, el saldo definitivo no es muy promisorio. Por otro lado, está dependiendo mucho del avance de la recesión. Algunos economistas hablan de depreflación. Antes se decía estanflación, estancamiento con inflación, que era los últimos años del gobierno de los Kirchner, ¿no? Estábamos ahí en una situación de estancamiento con inflación y ahora se están hablando algunos de depresión con inflación. El tema es qué va a pasar con los sectores sindicales, asalariados, etc. Es decir, no va a demorar mucho la presión y las exigencias para recomponer en algún grado niveles de ingreso. No se conseguirá todo, pero algo se va a conseguir. Por lo tanto, ya el planteo inicial no va a dar el resultado buscado. Es decir, se va a alcanzar algún grado de adecuación de los ingresos a la nueva situación. Por lo tanto, y al mismo tiempo la inflación sigue su curso. Ese gap, esa diferencia entre los precios mayoristas, que subieron un 16 y pico % contra un 6 en los minoristas, está esperando para subirse a los minoristas. Entonces hay toda una inflación inercial que se va a ir extendiendo a lo largo de este año y del que viene. El presupuesto habla, por ejemplo, proyecta una inflación, el presupuesto de Duhovne del 23% en el 2019, cuando este esté terminando en el 50 y ya arrastra un 20 para el año que viene. Por lo tanto,
ese proceso inflacionario termina afectando la balanza en cuenta corriente. Porque los exportadores también resienten, los productores agropecuarios resienten el incremento de los costos, el incremento de los combustibles. Y en definitiva, digamos que si hay algún logro en materia de resolver en algún grado el estrangulamiento, es de muy corto plazo y no asegura. De hecho, la situación argentina es muy compleja. No va a ser una medidita así nomás la que va a resolver este problema. Es lo que yo pienso. Así que me parece que acá no se trata de una, dos o tres medidas, sino de pensar una situación muy de conjunto. Otra cuestión es el poco poder que ejerce el Estado sobre los servicios básicos en manos de empresas privadas, digamos, el aumento por más del subsidio. Sí, las concesiones que ha hecho, porque ha dolarizado los servicios públicos. Le ha otorgado precio dólar subsidiado a las gaseras. Las gaseras producen al 2,90, creo que es el precio de costo de la producción del millón de BTU, y el gobierno les asegura 7,50. Por eso, pero no es plata que le damos al Estado, sino a un privado. Eso es lo grave, que favorece el... Sí. Bueno, esos son los beneficiados por esta política, ¿no? En general, los exportadores, las multinacionales que operan en el campo de la agroexportación, los petroleros, los gaseros, los concesionarios de servicios públicos, las mineras, es decir, todo lo que tengan algún vínculo con la exportación y este sistema generoso en materia de servicios públicos. Todo el resto que funciona en relación al mercado interno, incluso grandes empresas, están en aprietes. Porque grandes empresas que ocupan posiciones dominantes, pero que trabajan solo con el mercado interno, también están nerviosas. También aquellas que se han endeudado en dólares, que de golpe la deuda en dólares se le multiplicó por 2 prácticamente, en pesos, claro. Y por lo tanto, si uno mira los balances, de las empresas que cotizan en bolsa, en el último trimestre casi todas dieron ganancias operativas, y después cuando aplicaron los ajustes por inflación en materia de la deuda dolarizada, muchas dieron resultados negativos, se bajó drásticamente los resultados. Ya muchos dibujan, ¿no? Como es habitual. Bueno, no sé. Quedamos, ¿no? ¿Lo decís? Ahora yo digo, ¿cómo hace la Argentina para volver a tener credibilidad a nivel internacional? ¿Quién va a querer venir a invertir hoy en la Argentina? Porque se habla de la credibilidad que... O sea, eso eso es lo que yo te digo de... Se fueron los capitales. ¿Quién va a querer venir a invertir? Y en el programa del gobierno piensan que en el mediano plazo van a lograr un equilibrio macroeconómico y van a restablecer con la ayuda del fondo la confianza, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. El tema es que por las variables que estamos analizando no se ve que tenga fruto positivo esta cuestión. El tema, vuelvo a insistir en esta cuestión del estado de confianza. Esta idea que se instaló en la Argentina o en el mundo. En la Argentina se instaló desde los tiempos de la dictadura. Cuando la dictadura tomó una deuda que se transformó en impagable. ¿Se acuerdan que veníamos con una deuda relativamente pequeña cuando terminó el gobierno peronista? Después la dictadura la multiplicó por 5 y ahí se transformó en un fardo que era impagable, que no se podían pagar los intereses, etc. La Argentina quedó atrapada en esa situación. Una gran parte de las políticas gubernamentales, lo que le pasó a Alfonsín y al propio Menem, una gran parte de las políticas gubernamentales que no podían desplegarse porque tenían el condicionamiento del estado de confianza de los acreedores.
Y cualquier medida que iba en contra de esta situación implicaba un corte en el financiamiento, una retirada de capitales y demás. Esa es la consecuencia de estas políticas que confían ciegamente en la idea de que los mercados, dejados a su propio desarrollo, resuelven todos los problemas. Y esto está sabido, incluso desde el punto de vista de los intereses del capitalismo en su enésima potencia, desde Keynes en la década del 30, que el mercado no resuelve las condiciones. Claro, es una construcción política. Yo desde el Estado puedo decir, construyo políticamente la idea de la libertad de mercados para que los grandes operadores controlen, ¿no? Pero desde Keynes se supo que era posible una intervención del Estado para estabilizar el capitalismo, la economía del capitalismo, que dejada a sus propias fuerzas llevaba inevitablemente al derrumbe. Entonces, él proponía eso que acá se ha usado permanentemente, que es el famoso truco financiero. El truco financiero significa que si hay recursos ociosos, yo tomo préstamos. El Estado toma préstamos y los invierte, o paga salarios. Él hablaba de pico y pala, es decir, una cantidad de obreros que a la mañana hicieran pozo y a la tarde los taparan. Pero al pagar salario de ese modo, eso iba a incrementar la demanda de alimentos. La demanda de alimentos iba a hacer que la fábrica de alimentos aumentaran la producción y demandaran más materias primas y por lo tanto reactivaban la economía. El truco financiero consistía en tomar esos fondos y una vez que ese gasto estatal, ese déficit estatal levanta el nivel de actividad de la economía, a través de los impuestos recaudar lo suficiente para cancelar los préstamos que se tomaron para levantar el nivel de actividad. Ese es el truco financiero keynesiano que funcionó siempre que hubo una situación de relativa desocupación de los medios, ¿no? de trabajadores y de medios de producción. No funciona el keynesianismo cuando hay pleno empleo, porque crea inflación. Si el Estado gasta, si hay déficit público y no hay equipos en las fábricas como para responder a esa demanda, eso crea inflación. Eso fue lo que intentó hacer Kirchner. Claro, claro. Lo que hizo. Lo que hizo. O sea, se alimentó la demanda agregada. Era una situación donde esa demanda agregada tenía que impulsar a la industria, aumentar su nivel de actividad, lo cual generaba problemas en el sector externo, y a su vez esa industria no estaba equipada o no tenían suficiente confianza como para aumentar las inversiones, y por lo tanto el camino ¿cuál fue? Aumentar los precios. Por eso tuvimos esa situación de estancamiento, que significaba ese estancamiento significa falta de inversión y a la vez con inflación, ¿no? ¿Y se ve alguna lucecita? ¿Hay algo? ¿Hay alguien? Así. El cementerio. Ricardo, si bien evidentemente no es una problemática individual, mucho menos una problemática colectiva, y es quizás hasta vergonzoso un poco hablar de situaciones individuales, ¿no? Pero creo que cada uno de nosotros, especialmente nosotros como institución, tenemos la preocupación de cuál es la actitud a tomar hoy con los respaldos mayores o menores que tengamos económicamente, ¿no? El colegio por un lado y individualmente cada uno de nosotros. Vos como economista o como asesor económico, ¿qué aconsejás hacer con Comprarle el IC, urgente. No podemos, porque eso está reservado a los bancos. A los particulares les dejaron plazo fijo, u otra clase de bonos que también existen, ¿no? Pero todos en realidad son desconfiables estos bonos, porque no hay un destino muy claro de lo que va a ocurrir con este nivel de tasas y de crecimiento del déficit cuasi fiscal sin límite. Entonces no es muy claro que vaya a ocurrir desde el punto de vista monetario.
Por ahora se ha recreado la bicicleta financiera. Hay fondos del exterior que han vuelto, porque el gobierno les ha asegurado que hasta diciembre la banda esa va a funcionar. Más de 42 compras, ¿no? Esa banda del dólar. Por menos de 34 compras, perdón, y más de 42 vende. Ajustando un 3% todos los días. O sea, con seguro se lo dan. Claro, entonces es como la tablita financiera de Martínez de Oz, no sé si se acuerdan. La tablita financiera. Perdón, ¿puede explicar lo de ese 3% que es aparte? No, el gobierno creó una banda de 34 mínima y 42 máxima. Y todos los días aumenta los dos topes de esa banda. Mueve los dos topes. Ahora, por ejemplo, la mínima está en 34,60, creo. Es decir, todos los días la mueve un poquito hasta un nivel del 3% mensual, hasta fin de año. Siempre para arriba. Por lo tanto, claro. Por lo tanto, le he asegurado que yo entro los dólares, lo vendo a 37 y me aseguro que puedo salir en diciembre a 42 como máximo. Y busco, entonces analizo el diferencial. ¿Qué porcentaje hay entre 37 y 42? ¿Y cuánto es la tasa que me está pagando? El 105% anual. Entonces hay muchos que están eligiendo ese mecanismo pensando que la tienen segura y que el gobierno va a cumplir la promesa de mantener esa situación hasta diciembre. De todas maneras, lo que sí se ve es que hay un deslizamiento. Cada nueva oferta de títulos, cada nueva oferta de bonos, implica que se renueva parcialmente. Hay una parte que no se renueva, que se va a dólar. Y está también planteado el tema de los particulares que hacen plazos fijos a tasa interesante, del 45, del 50%, que empiecen a sentir intranquilidad sobre la evolución de la situación y se pasen de vuelta al dólar. Cosa que puede ocurrir ante cualquier cambio brusco en la situación internacional o nacional. Es muy frágil desde el punto de vista financiero. No digamos para la gente, para la economía real que está lanzada hacia la depresión, con situaciones muy críticas, sin paracaídas, y además esta fragilidad financiera, en donde el único objetivo de este plan doble cero ha sido evitar el default. Evitar en lo inmediato el default, asegurando que el dólar más o menos se mantenga dentro de esa banda, recomponer el aflujo de capitales golondrina, sostener con el endeudamiento del Fondo Monetario los pagos de la deuda. Pero por ejemplo, cuando venzan las LELIQ y empieza una corrida sobre las LELIQ, que la gente quiere ahora pagar, no me dé más papel, dame la plata. Ahí no hay Fondo Monetario que valga, porque el Fondo Monetario cumple por la deuda externa en dólares, pero no por la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que es en pesos. Entonces habrá que ver qué pasa ahí. ¿Dónde fue toda la plata que nos dio el fondo? Se fue. El fondo entregó 15.000 millones de dólares que se fueron en la fuga del último periodo. Hasta ahora entregó 15.000 millones de dólares. ¿Eso va todo afuera? Eso por ahora son papeles. ¿Paga 1.000 millones por día? Sí, 1.400 millones de pesos por día, pero son papeles. En algún momento eso se va a transformar en moneda, en demanda de moneda. Acciones de banco. ¿De qué banco? ¿Qué hacemos? No, a los bancos les puede esperar una solución como la del plan Bonex. Sí, le van a dar bono. Que no haya forma de cancelar las LELIQ y se aparezca un plan Bonex que es a 10 años. Había el economista Stiglitz. ¿Se acuerdan de Stiglitz, un premio Nobel? ¿Cómo fue el plan Bonex después? El plan Bonex transformó, fue con Menem y el primer ministro Herman González, que no pudieron sostener el endeudamiento ni los plazos fijos, no podían devolver los plazos fijos y transformaron todo eso en un bono a 10 años. Decía que Stiglitz dijo lo siguiente: Argentina debería incluir una reestructuración de la deuda entre las medidas necesarias para salir de la crisis. De lo contrario, los costos que probablemente se impongan a través de la austeridad serán demasiado grandes.
Las medidas de autoridad que parece estar imponiendo Macri obviamente frenarán la economía e impondrán nuevamente un alto costo en la gente común. Al menos aplazar los pagos inmediatos. Pero sospecho, dada la magnitud de los errores económicos que se han cometido, que tendría que haber una quita de la deuda. Eso es lo que están hablando algunos economistas de nivel internacional, ¿no? Que Argentina no va a poder afrontar la deuda en los términos en que está planteada y que tiene que hablar de una quita. Una... No viví en España. No viví en España, lamento por ustedes. Ahora, yo tengo la sensación de que es la cara evidente o a la vista de la urgencia. Ahora, a esa situación, las medidas que vos antes mencionabas, lo de haber eliminado las retenciones y otra serie de cuestiones, lo que está detrás, digamos, lo más de fondo, me parece que lo de modificar la distribución de la renta nacional, o sea, producir un cambio de la distribución, en la distribución de la riqueza que se produce en el país, ¿no? Porque aparte bajar los costos laborales, todo, hay todo. Por eso, de las cosas que declaraba por Macri, su, digamos, perla más codiciada, me parece que es la reforma laboral. ¿Vale? Sí, que ha vuelto sobre eso. Veces dice bajar el costo laboral. Sí, sí. Yo lo digo de otra manera, yo creo que él y los que lo acompañan o los que piensan como él tienen grabado ese problema hace mucho tiempo la idea de que en realidad el problema de los argentinos es que vivimos demasiado bien. Claro. De que la mayoría de los argentinos venimos viviendo demasiado bien, cosa que no merecemos. Ahora, la bomba... Con un 100% la bomba del cambio te la hizo solo la reforma laboral. Con duplicar el valor del dólar, de llevarlo de 20 a 40, la reforma laboral te la hizo de un saque, digamos. Sí, pero si me permitís, hacer el valor de un salario en dólares bajó... Pero me parece que eso ¿te salió mal o...? Te engaña, porque eso es la reforma laboral solo en un aspecto, en el aspecto del monto del salario, del poder adquisitivo. Pero cuando dicen reforma laboral, se refiere a eliminar el sistema de relaciones de producción establecido entre trabajadores. Hora de trabajo, el tema y el modelo brasileño de vacaciones, jornadas, es decir, la ideal es que la relación entre un empleado y su empleador sea la misma que yo tengo con el verdulero de la esquina de casa. Él no está obligado a venderme si no quiere, yo no estoy obligado a comprarle, y arreglamos día a día y momento a momento. No hay... Sí, frente al verdulero yo no tengo ninguna protección. Sí, lo que vos decís es el objetivo de fondo, digamos, añorado por estos sectores es eliminar los sindicatos, toda la estructura sindical argentina que se ha construido desde las fábricas hacia arriba, en donde... Y colegios profesionales también. Claro, lógico. claro, ya intentaron con Caballo con la desregulación de los honorarios. Entre lo de la reforma provisional está el tema de incluir las cajas jubilatorias como la que tenemos nosotros dentro de lo que le llaman la armonización, o sea, meterla dentro de un sistema nacional que ahora te jubila con el 50% del poder adquisitivo que tenía cuando se jubila. O sea que los sindicatos y también las cajas y también los colegios profesionales. Ahora, sí, digamos que... El panorama a las elecciones del año que viene es una bomba de tiempo. No sé, eso. No se sabe, yo no sé. No, lo que digo es que en los, digamos que en los sectores, digamos que tienen lo principal de los recursos en sus manos en la Argentina, siempre está el viejo sueño
de simplificar la economía argentina. Es una economía que después del 30, con la industrialización, los sindicatos, el peronismo, se fue complejizando demasiado. Es una economía ingobernable. Entonces ellos quisieran simplificarla, dejarla con la industria que exporta, lo que decía antes, las exportaciones agropecuarias, la industria que procesa productos agropecuarios, que puede exportar, algo de la extracción de minerales, de la pesca, algo puede quedar de la petroquímica, las automotrices, en la medida que hay convenios con otros países puede ser, pero si no, afuera. Total, los que tienen plata importan, que es lo que ha pasado en las importaciones industriales, que bueno, han entrado autos de lujo. Es decir, hay un viejo proyecto que es simplificar la economía argentina. ¿No? Para unos pocos. Para unos pocos. Para unos pocos, y sí. El que entra en contradicción siempre con ese péndulo, con las políticas que dicen, no, hay que sostener la vida de 45 millones, no de 15. La comparación es con Chile, y Chile es la clase baja. Chile, lo que pasa es que Chile no tiene industria, prácticamente no tiene industria, es más simplificada, y Pinochet, que hizo un desastre, tuvo una virtud que fue mantener estatal la producción de cobre. La producción de cobre chilena está en manos de Codel, que es una empresa del Estado. Por lo tanto, tienen un recurso para mantener las finanzas, para un recurso gubernamental de mucha importancia. Acá nosotros privatizamos todo. ¿Y Uruguay cómo hizo? ¿Cómo hace para mantener hoy su economía y ser el mejor de toda Latinoamérica? Eso como decía Mujica, que estamos embuchados, decía. Estamos embuchados de dólares, decía. Muy financiero. Como mi amigo uruguayo, no, está mejor que está mejor, pero es muy financiero. No pueden salir ni a tomar la cerveza. No. Te digo que no. Está mejor que nosotros. La gente uruguaya. Están embuchados de dólares Argentina. Y sí. No se le decía la Suiza. Como decía Mujica. Como una boutique, te compran y te venden dólares en Uruguay. Está más dolarizada que no. Ahora, esto de, digamos, de no querer que existan los sindicatos, no sé, en un país serio, los sindicatos tienen su posición y son intocables. Yo viví en Italia, que creo que es uno de los países mejores del mundo, más allá de que ahora ellos dicen que están en crisis y no tienen ni idea de lo que es la crisis. O sea, y el sindicato es fuertísimo, ¿me entendés? Acá como un departamento. Pero eso es en Europa. Está 100 años, no en Estados Unidos ni en China. Un crédito hipotecario a 25 años no pueden pagar. Tengo amigos míos que se fueron en la misma época que me fui yo, hoy ya son propietarios. Y ojo que mi amigo es zapatero, remendón de zapatos, no es profesional, y bueno, tiene su negocito y mantiene a su familia, a su hijo. O sea, es todo clase media Italia. Está el que tiene mucha guita y clase media. No está el pobre, no hay villa miseria como hay acá, No está el que limpia vidrio en la calle. Es un país de clase media Italia. Pero como ha tenido mucha mano de obra que se fue, porque viste, justamente la mano de obra tailandesa y vietnamita, Benetton, por ejemplo, no fabrica más en Italia, se fue a Vietnam, todo de Vietnam, pero te quiero decir que viven de la clase media que sostiene el país. Y acá, en la clase media, ¿qué quieren? Que desaparezca y esté el pobre. Hay una aspiradora en Italia de la cual nosotros tenemos una parte importante acá. Su jefe, Cristino Ratazzi, se llama la FIR. Parte de la fuga claro. va a parar allá. O Roca, Techín. Claro. Macri, la mafia italiana. Que no es fascinante la Impresillo, Sideco. Bueno. La verdad que interesantísimo. No,